cuantos vencen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso. Aleluya, gloria a Dios, amén. Ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle. Aleluya, gloria a Dios. El cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Lo apagué el micrófono para que se pudiera escuchar la voz de los hermanos. Amén. Fíjese qué maravilloso alabarle al Señor. Alabarle al Señor es maravilloso, hermano. Yo no sé si usted experimenta lo mismo, eso es personal. Cuando uno alaba al Señor es una comunión con Él. Amén. Es como que usted le alaba, usted está cantando la alabanza y usted está viendo lo que el Señor es para usted. Amén. Yo no sé lo que usted ve, pero yo veo lo que el Señor es para mí. Él es mi amado, dijo la Sulamita. Él es alto, rubio y sobresale entre 10.000. Y él ya estaba dando una descripción. ¿Y de qué me sirve saber que él era alto, rubio? No, ella estaba en esa descripción, ella estaba haciendo saber su amor. Con cuánto detalle ella lo miraba al Señor. ¿Vio? Cuánta atención le prestaba al Señor. Porque mire, sabía que era alto, rubio y sobresalía entre 10.000. Era lo único que ella observaba. Era lo único que ella miraba. Atráeme en pos de ti correremos, dijo la Sulamita, fíjese. Y ella no le dejó de mirar, nunca le dejó de mirar, ¿no? Hasta un momento, ¿no? Porque nosotros vemos en el libro de Cantares que en un momento le dejó de mirar, pero después se arrepintió de haber sacado la vista del Señor. Y estas cosas, dice la palabra, están escritas para nosotros, dice, para que nosotros no cometamos el mismo error. No saque la vista del Señor, hermano, por nadie. Ni por su esposo, ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por un hermano, por nadie saque la vista del Señor. Amén. Porque el Señor es fiel, ¿no? Y Él nunca va a dejar de ser fiel. Amén. Aunque los hombres sean infieles, el Señor permanece fiel. Amén. Nunca saque la vista del Señor, hermano. Amén. ¿Vio? Fíjese que Pedro sacó la vista del Señor y se hundió. ¿Vio? Y nosotros no queremos hundirnos. ¿A dónde nos vamos a hundir? ¿En la desesperación? ¿En la tristeza? ¿En la amargura? No, mejor miremos al Señor. Miremosle al Señor, miremosle a Él y Él nos va a sostener con su mano poderosa. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Padre amado, gracias. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es aquel sumo sacerdote, Señor, que está intercediendo delante de ti por nosotros. Amén. Él es aquel, Señor, que toma aquella oración, Señor, que nosotros elevamos a ti, Señor, y saca toda impureza para que pueda llegar en olor grato a ti, Señor amado. Amén. Oh, Padre amado, bendice la vida de los hermanos, bendice la vida de las personas que están en esta noche, en este lugar. Amén. Gloria a Tú Dios. sabes, Señor, cuál es la intención, el deseo, el anhelo de su corazón por el cual ellos están aquí. Amén. Señor, y nosotros sabemos que muchas veces, Señor, ni siquiera tenemos intención de estar en este lugar. Amén. Pero tú, por tu amor y tu misericordia, Señor, nos trae hacia ti, Señor. Gloria a Dios. Y es el mejor, el único y mejor lugar que podemos estar, Señor, en tu presencia. Gloria al nombre de Jesús. Porque ahí hay plenitud de gozo, Señor. ¿A dónde iremos, dijo, Señor, el apóstol Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? Amén. Solamente tú tienes la capacidad de confortarnos, Señor, de sostenernos. Amén. Nadie lo puede hacer, Señor. Amén. Y aún la persona que más nos ama nos puede sostener como tú nos sostienes, Señor.
Amén. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que tú bendigas las peticiones de mis hermanos, Sí. Señor, que están en sus corazones, las que han traído delante de ti, la cual ninguno de nosotros conocemos, Señor, pero tú la conoces. Tú sabes, Señor, de qué cosas tenemos necesidad. Así como nosotros sabemos, Señor, de qué cosas tú tienes necesidad, Señor amado. Por eso te rogamos que todas estas cosas, Señor, se puedan llevar a cabo por medio de tu gracia, Señor, de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad. Seguramente que ha traído algo para compartir. Comparta lo que el Señor le dio. Comparta, edifique la iglesia. Saludos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos trajo un día más. Gracias al Señor por mi semana, que el Señor es bendeciendo. Decía, ¿no?, que pongamos la vista en el Señor. Cuando ponemos la vista en el Señor tenemos motivos de sobra para gozarnos, ¿no? Tenemos motivos de sobra para estar tan seguros, tan tranquilos en sus manos, ¿no? Tenemos tantos motivos de glorificar su nombre por todo lo que Él hizo, ¿no? Y dice, cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Y realmente Aleluya, eso es lo que gloria a Dios. estamos deseando, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Hablaba con una hermana y me decía que su hijito no quería orar, porque dice, no quiero acercarme a Dios, dice, no quiero orar a Dios, prefiero orar a Jesús porque le tengo miedo a Dios, decía, ¿no? Y pensaba, ¿no?, que en otro tiempo nosotros actuábamos igual, creíamos que, bueno, Dios era fuego consumidor y no nos queríamos acercar. Y yo misma decía, menos mal que está Jesús, porque si no, ¿cómo me acerco a Dios? ¿No? Y que realmente es así, pero no nos dábamos cuenta que todo este plan de salvación viene de Dios, viene del amor de Dios, Amén, ¿no? gloria a Y Dios. en esta semana el Señor se ha mostrado, siempre lo hace, ¿no? Y yo le decía al pastor, no quiero perder yo la capacidad de asombrarme de las maravillas que el Señor hace, ¿no? Pero el Señor ha tenido tanto cuidado de nosotros en esta semana, ¿no? Hubo 2 días que no trabajábamos nada y al otro día le digo, Señor, yo voy a amasar y vos vas a vender. Y fue impresionante, fue el día que más vendimos. Y yo decía, si hubiera hecho más hubiera vendido. Y entonces decía, cómo Él tiene cuidado hasta de esas cosas mínimas, ¿no? Bueno, y anoche, lo voy a contar, anoche hubo un ruido muy fuerte en el patio, ¿no? Y me desperté y tenía temor, ¿no? Y lo despertaba Nico, no se despertaba y digo, ¿para qué lo voy a molestar si el Señor está más cerca? ¿No? Y decía, Señor, yo sé que nos cuidas, pero igual sentía ese temor. Y suena el teléfono, ¿no? Y decía el mensaje, las 4:23 de la mañana, ¿no? Y decía, bueno, buena noticia, el Señor siempre te está cuidando. Fue como que Dios me lo estaba diciendo en ese momento, el Señor te está cuidando. Fue algo tan maravilloso y me dormí automáticamente, ¿no? Y todas estas cosas las sabemos nosotros, las hemos experimentado en otro tiempo, en otro momento, todo el tiempo, pero que el Señor nos siga sorprendiendo con estas cosas, que Él tiene cuidado de nosotros. No tenemos trabajo, Él tiene cuidado de nosotros. Estamos enfermos, Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos miedo, Él tiene cuidado de nosotros. Como un Padre amoroso, no como era antes, lo veíamos antes tan lejano, teníamos que acercarnos a Él de una manera determinada. Ahora nos tenemos que acercar con fe viva, ¿no? Y pensaba en esto, en la reacción que el Señor me hizo tener, ¿no? Teniendo a Nico al lado, pero el Señor estaba más cerca, está dentro de nosotros, ¿no? Y poder recurrir a Él todo el tiempo, ya no allá arriba, sino acá en silencio, en nuestro espíritu, porque ahí está Él, ¿no? Le doy tantas gracias al Señor. También la semana pasada me enseñó el Señor, digo yo, ¿no? Porque Él me llevó a practicar este lenguaje de señas y tuve la oportunidad de poder predicar a alguien con lenguaje de señas. Fue algo tan maravilloso, nunca lo había experimentado. Y primero me daba vergüenza, parecía, ¿no? Y le digo, Señor, si me enseñaste, quiero usarlo, no quiero perder esta oportunidad. Y fue algo tan maravilloso, ¿no? Y pensaba, ¿no? Esas personas quizás están en soledad, ¿no? Decía el pastor, pero llegar a una casa y que alguien le pueda decir, Jesús te ama. Fue algo que cambió todo su día seguramente, ¿no? ¿Cuánto tenemos para dar nosotros? Con un simple, vamos a decir simple, ¿no? Pero Jesús te ama. Mucho tenemos para dar, ¿no? Le doy tantas gracias al Señor por el cuidado que ha tenido
y no se desanime. No, esto veníamos hablando en la reunión en la radio anoche. A las 11:30 de la noche no podíamos irnos a dormir, sino aunque sea decir 30 minutos y poder decir, engrandecer el nombre del Señor. Para que todos aquellos que están entristecidos, que tienen problemas, que no saben a dónde ir, a dónde correr, corran al Señor. Corran al Señor. Él no los va a defraudar. Dice en Romanos 10, el que en Él creyere no será avergonzado. Y realmente es así. Cuando Amén. creemos no somos avergonzados. Él nos saca en victoria. Todo el tiempo Él está cuidando de nosotros, ¿no? Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que sea... Esta gracia es para gozarse. Cuando Amén. estábamos bajo la ley teníamos que hacer tantas cosas y nunca era suficiente. Ahora no hacemos nada y es todo suficiente, porque Amén. Dios Gloria a es Dios. suficiente, ¿no? Amén. Le doy gracias al Señor por eso, hermano. Amén. Que le bendiga. Gracias. Amén. Amén, libertad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermana Norma, ¿tiene una palabra para compartir? No le pregunto, ya sé que la tiene, por eso. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, por Gloria a todo Dios. lo que Él hace con nosotros y puede producir. Realmente, como dijo nuestra hermana, podemos producir para lo malo, podemos producir para lo bueno. Si nos ponemos en Cristo, producimos para las cosas de Dios. Por eso que Dios ha puesto tanto en un creyente. Y muchas veces muchas personas están esperando para hablar con Abraham. ¿Usted con quién está esperando? ¿Con quién le gustaría hablar? No sé, me ocurrió ahora mismo. ¿Con quién le gustaría hablar? Porque muchos están esperando hablar con David, hablar con Abraham. Oh, ¿sabe lo que es abrazarlo y decirle cómo estuviste en aquellos tiempos? Con Abacú, con Moisés, la mayoría con Moisés. Hablar con ellos, ¿no? Decir, porque muchos están esperando eso. Muchos tienen ese deseo, ese sentir. Pero yo digo que ellos van a decir al revés, van a decir, los estoy esperando a ustedes para ver cómo hicieron por medio de la vida de Cristo, manifestándola a todo el mundo. Porque ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos. Al revés, hermano. Y muchos porque lo vieron en la palabra de Dios, cómo desarrollaron su vida, cómo vivieron, cómo ellos pasaron situaciones, cómo Dios los levantó y les dio triunfo. Entonces uno piensa que son mayores, pero el mayor es Cristo. El único mayor siempre es el Señor. Amén. No hay otro mayor que Él, porque Él es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Entonces Él es el mayor que todo, no hay otro mayor que Él, porque Él traspasó. Y Él en este momento traspasa. Mire, nosotros estamos acá, pero Él puede traspasar todo el universo Amén. por la fe. Como dice nuestro hermano Prin, la cruz no está puesta en este tiempo, porque se traspasó los siglos. Puede traspasar la cruz, el sacrificio de Cristo puede traspasar, porque abarca toda la eternidad de esta tierra viviente. Abarca todos los tiempos abarca el sacrificio del Señor. No cubre este siglo solo donde estamos, cubre todo, hasta que se acaben las personas. Y es tremendo. Nosotros a veces no podemos con la mente que tenemos considerar como Dios considera. Y yo voy a compartir un pasaje, porque mire qué importante, ¿no? Más adelante voy a compartir este pasaje, pero empieza en el capítulo 37 del libro de Génesis, cuando Dios se manifiesta a José. ¿Y cómo Dios se manifestó a José? Todos sabemos que Dios se manifestó a través de un sueño, que le trajo un sueño y le manifestó lo que iba a suceder con su vida, y cómo Dios le iba a levantar a este varón. Mire qué tremendo, ¿no? Y él le dice, así leo porque las hermanas están acá en este lugar por primera vez, si no, no lo leería, porque ya los hermanos lo conocen. Y él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado en el capítulo 6. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondió a sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de su sueño y sus palabras. Después soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Miren lo que este varón tenía un sueño. Y cómo Dios da una palabra, Dios da una promesa, Dios dice algo acerca de nosotros. Y este varón, hermano, tuvo esos dos sueños. Nos vemos más otra vez, después tuvo otra revelación, interpretación acerca de otras personas, pero no otro sueño singular así. Pero sin embargo, hermano, vemos todo el tiempo que pasó de la vida de él. Un joven de 17 años que comenzó con un sueño y comenzó a manifestar y a contar a sus hermanos. Sus hermanos eran hermanos que habían sido engendrados por otra madre que él tenía, eran dos, José y Benjamín, nada más de una sola madre, y los demás eran de otra madre, de Lea. Y nosotros podemos ver esta palabra que cómo él estuvo pendiente de esta promesa de Dios. Y Dios trae promesa, hermano, pero muchas veces nosotros no nos aseguramos de afirmarnos en esa promesa. Por eso lo puedo ver, hermano, y me gozo por esta palabra porque dijo Jacob, rama fructífera de José. Y yo lo veo, hermano, en este tiempo porque no es que estoy buscando de esto, pero me acuerdo todo el tiempo y sigue produciendo esta palabra que hace, cuando yo comencé en la gracia, he comenzado una de estas palabras para compartir con los hermanos y la manifestación de Dios estaba ahí, hermano, moviéndose. Y los hermanos recibían por la grandeza de José, recibían la palabra que manifestábamos en ese tiempo. Pero hace poco estuve compartiendo acá en la iglesia también otra revelación acerca de esto, que se me había añadido en este tiempo. Dos cosas se me habían añadido, que era el precursor, el que va adelante, porque Jesucristo se manifestó como el precursor. Vemos nosotros que Juan el Bautista es precursor del Señor, porque fue delante del Señor, pero no es la misma manifestación, porque Él lo hizo en la tierra, pero el Señor lo hizo arriba para con nosotros, el precursor y la manifestación de la gloria llena la tierra de la gloria. Cuando venga el Señor, la tierra va a estar llena de la gloria del Señor, la venida del Señor en esa manifestación. Por eso es que Dios, cuando revela la palabra, nos revela con entendimiento para que comprendamos. Y cuando leía esta palabra también se me añadía, hermano, en el pensamiento la sabiduría, porque siempre hablamos de la gloria, pero la gloria es la sabiduría, el conocimiento de Dios, el entender su palabra, entender la revelación, entender los propósitos y para cuándo Dios se quiere mover, hermano. Hermano, es hermoso cuando uno está en la comunión, porque cuando uno está en la comunión depende de Dios. Yo no hacía nada sin decirle, Señor, ¿a dónde comparto esta palabra y dónde la llevo? Ese era un tiempo maravilloso, cuando uno depende de Dios y cuando nosotros hacemos nuestro sentir unido al Señor, entonces todo lo que hacemos nosotros vemos cómo se manifiesta y prospera. Cuando nosotros vamos por nuestra propia voluntad y hacemos como nosotros consideramos, sí, parece que necesita, sí, parece que tiene, que tengo que ir, es distinto. Aunque sea una buena obra, cambia completamente. Pero cuando Dios envía la palabra, la envía con propósito y cumplimiento. Y ahí está el respaldo de Dios. Y este varón, hermano, a través de ese sueño, pues él podía ver, hermano, todo. Por eso nosotros vemos en la vida de José las manifestaciones de la obra de Cristo. Muchas de las cosas que vivió José la vemos nosotros en el ejemplo del Señor, cómo fue traicionado por su propio pueblo, por sus propios hermanos los judíos, cómo fue desechado. Él dice que fue desechado de todos ellos. Y nosotros recibimos porque ellos lo desecharon al Señor. Segundo, el cumplimiento de esta palabra que fue Señor, dice en el capítulo acá mismo, dice la palabra de Dios. Ahí le leo, ¿eh? Una de las palabras que siempre me gusta es esta la del 45:5, dice, cuando se revela a sus hermanos, dice, pues, ahora pues no nos entristezcáis, no es pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, el propósito, hermano, de la vida. Y cuando yo tenía este pasaje, hermano, predicaba la salvación todo el tiempo. Era un momento de la palabra, de la salvación, de la gracia, la manifestación, porque el propósito era enviado para vida. Él fue delante de ellos para preservar posteridad, preservar la vida. Porque todo Egipto entró en una pobreza tan grande a través de lo que Dios le había revelado a Faraón y pudo interpretar José en aquel momento. Ellos comenzaron a vender sus casas, comenzaron a vender todas sus posesiones, sus ganados, comenzaron a vender hasta sus propias vidas al último.
con tal de conservar la vida y sostenerse. Pero la sabiduría que Dios le había dado a José, que como él fue levantado por Faraón y lo puso, cuando entendió que él tenía la revelación, es levantado, como dice la palabra, que la luz es puesta para ser puesta en alto. Tenía entendimiento, tenía conocimiento y sabía cómo administrar. ¿Cómo lo hacía? Como Dios le daba por la gracia, la virtud, hermano. Porque era un joven que estaba lejos de su padre, lejos de sus hermanos, despreciado, abandonado. Él podría haberse echado en todas las circunstancias porque después fue puesto en la cárcel. Sin embargo, en la cárcel él fue levantado, nunca estuvo debajo. Y cuando el sostén de Dios está, hermanos, somos levantados en cada circunstancia, aunque nos quieran odiar, aunque nos quieran arrojar, aunque nos quieran echar donde nos quieran echar, Dios de ahí nos saca otra vez, porque es la presencia y la gloria de Dios que se manifiesta, hermano, cuando somos levantados por Dios. Es maravilloso, es muy para... A mí me gustaría estudiarlo todo, ¿vio? Porque me gusta mucho este libro y esta interpretación. Dice en el capítulo 45:9, dice: daos prisa a ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Mire, hermano, Dios lo puso como Señor. Cuando nosotros vemos a Jesús como Señor, entendemos que Él es Señor de todas las cosas. Así José fue puesto como Señor. ¿Por qué fue puesto así? Porque él tenía de parte de Dios el respaldo, tenía cómo saber producir, cómo saber multiplicar, cómo hacer todo el trabajo que se tenía que hacer. Tenía que ser una persona instruida, una persona sabia. ¿Sabe por qué? Porque no tan solo él administraba lo de Faraón, sino también administraba lo de Dios. Porque él estaba apartado para Dios, a pesar de que estaba con ellos, estaba apartado. Tenía un conocimiento y una sabiduría, porque si no Dios no lo respaldaría. Pero sin embargo él seguía consagrado, seguía en comunión, seguía esperando en Dios, a pesar de que tenía que servir ahí. ¿Quién le quiere servir al enemigo? Díganme esta noche, ¿quién le quiere servir al enemigo? Nadie le quiere servir. Nadie quiere darle nada al enemigo, pero sin embargo él estaba en Egipto sirviendo a Faraón y administrando, potenciando Egipto para darle todo a Faraón. Y todo lo que se producía iba para ahí. Los graneros llenos, por tanto 7 años se juntó el trigo. 7 años llenos, imagínense cuán grande sería esos depósitos. 7 años juntando, hermano. Qué maravilloso, bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos que es puesto como Señor, es levantado de la cárcel, es levantado de donde sus hermanos lo tiraron en una cisterna. Tiene unas vestiduras especiales, tiene una vestidura de colores que no se le daba a cualquiera, sino a los amados, se le daba a los escogidos. Y esta vestidura lo vemos nosotros en el libro de Jueces, que habla, Sisara dice que él cuando andaba merodeando y llevando los despojos, las vestiduras de colores, la vestidura bordada de ambos lados, dice. Él lo manifiesta cuando habla la doncella con la madre, y lo espera y él no llega, y ahí manifiesta lo que hacen ellos. Mire cómo traían esas cosas. Nosotros conocemos por lo que dice la Escritura. Bendito sea el nombre de Jesús. Y después dice en el capítulo 26, el mismo 45, dice: y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún a Jacob y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Qué tremendo, el padre que pensó que su hijo estaba muerto porque le llevaron la prenda, le mataron un animal, un cabrito por ahí, y le pusieron sangre para decir que su hijo había muerto. Y el padre se desfalleció todos esos años porque era su hijo amado, que tanto anhelaba tener él, porque ese era el hijo que tenía con la amada, José. Y dice así: y ellos le contaron todas las palabras de José en el 27 que él le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Otra vez, cuando está la esperanza, cuando alcanzamos nuevamente. Así lo compartí el otro día, pero ahora voy a compartir lo que pensaba compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Y es esta parte, hermano. Y José dijo a sus hermanos en el 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. E hizo jurar, miren lo que hizo. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Esta es la palabra que quería compartir. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto.
Y sabe lo que me gozaba, porque es una interpretación, una interpretación personal, puedo decir, sencilla quizás, ¿no? Pero lo que le puedo decir, que cuando el día de hoy van a buscar en la tumba, porque todo está, los arqueólogos, todo el conocimiento, las personas que van a buscar y exploran todo ese lugar, le decía el pastor el otro día, el lugar de Israel, allá en Jerusalén, todos esos lugares, usted ora una vez al día, pero no, ellos están continuamente. Y allá está otro grupo de otro grupo, digamos, de otra tipo secta, así que hay, y están orando también, pero están buscando, están orando, y hay sonido, hay lugares, dice que suena una campana en una iglesia que muestra el horario, hay un montón de cosas, todo el tiempo, todo el día. Hay gente que va a las excursiones a Israel, hermano, y se para frente a la tumba del Señor y recibe milagro, se sana. ¿Por qué? Porque el Señor entró ahí y ellos la fe la ponen en eso. Entonces reciben en ese momento. Y hay un montón de gente que hace este camino de ir y peregrinar y caminar como caminó el Señor a los mares, a los lugares donde Él predicó la palabra, donde había la cantidad de gente, todos esos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta revelación, lo que me gustó, hermanos, porque cuando vamos nosotros en la tumba del Señor, no está el Señor. Nosotros vamos a la tumba, pero el Señor no está ahí. Me gozaba con un pasaje de la Biblia que dice que el espíritu inmundo, cuando vuelve, busca su casa. Y esta es una liberación que tenemos que practicar. Cuando el demonio, el espíritu inmundo, viene, dice, busca su casa. Porque dice, no encontró lugar de reposo. Entonces dice, volveré, y cuando viene la encuentra limpia, barrida. Pero en ese tiempo faltaba algo. ¿Qué faltaba? Faltaba Jesús. Por eso podía entrar. Porque ahora somos la casa y está el Señor. No, le tenemos que decir, no podés acá. No podés más acá, está el Señor. No puede entrar más. Por eso me gozaba, hermano, con tantas palabras de Dios, hermano. Y cuando van a la tumba de José, hermano, por eso la identidad. Por eso la promesa de Dios, esperar los tiempos de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo este varón allá, solo, lejos de Jacob? Podía haber hecho lo que quiera. Pero tenía una palabra tan firme. Se aferró tanto a una verdad, se aferró tanto a un sueño y permitió que ese sueño sea una realidad en su propia vida. Lo que Dios declaró de él se manifieste hasta que se cumpla. Y fue levantado, hermano, tanto en la identidad, en esa posición que Dios le dio, que van a la tumba y no lo encuentran a José. Porque él hizo una promesa, que jurarían de que su hueso no quedaría ahí, sino que él sabía que Dios iba a liberar. Miren la visión. Yo me admiro de la visión, antes me admiraba de la visión de Isaías, decía, ¿cómo puede traspasar los tiempos Isaías? Vio el sacrificio, vio el nacimiento, los ojos del entendimiento, sin entender que eran los ojos del entendimiento en ese tiempo, pero miraba las visiones, cómo aquellos profetizaban, declaraban la palabra y traspasaban los tiempos y podían ver todas las cosas. Y me admiraba. Ahora me admiro de otras cosas. Y veo, hermano, cuando vamos a la tumba del Señor, digo, gracias Señor que resucitó. Y cuando vemos, por eso la identidad, ni el hueso le quiso dejar José. Mire, él estuvo en Egipto, pero él nunca se identificó. Porque ni los huesos permitió que quedaran ahí. Le hizo jurar que llevaría su propio hueso, hermano, donde el pueblo de Dios tomaría la victoria. ¿Dónde era la victoria? Allá en Canaán, en la promesa, donde Dios iba a liberar, donde Dios iba a elevar sobre todas las cosas al pueblo, donde iba a haber abundancia, donde los enemigos serían derrotados y ellos serían glorificados y tendrían paz y tendrían viña, tendrían olivares, tendrían promesa de Dios y su abundancia sería tan grande, hermano, como fue mayor que la que José pudo hacer en Egipto, porque la tierra que Dios dio es una tierra de abundancia de leche y miel. Y hasta los huesos, por eso me gozaba, hermano. Esta era la palabra que quería compartir, hermano, que se me añadió después del otro día que compartí, hermano, que ni los huesos quedaron. Amén. Nosotros tampoco dejemos los huesos, hermano. Digamos, Señor, ¿cuánto se llevó el Señor? ¿A cuánto? No esperemos nosotros que el Señor nos lleve allá al cementerio, no, esperemos que Dios nos levante. Y hasta la eternidad, hasta los huesos, porque estamos peleando una batalla, hermano. Y viene la tristeza, viene la amenaza, pero Dios nos levantó. La ley que Dios nos elevó es una ley de vida.
Nunca podemos tener pensamientos, por eso cuando vienen esos pensamientos de muerte, pensamientos, eso no son de Dios. Porque Dios nos elevó con pensamientos de vida y Él se mueve en la vida. Él no se mueve en la tristeza, en las tinieblas, Él se mueve en la luz de la vida. Por eso las palabras son espíritu y son vida, para que todos recibamos el reflejo y la palabra de Dios. Que Dios le bendiga grandemente en este día. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Norma. Amén, hermano. Amén, amén. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermano, la hora ha avanzado, así que vamos a alabar al Señor con un coro y vamos a levantar la ofrenda. Vamos a cantar el coro número 2, bellas palabras de vida. Me invita a ponerse en pie. Bellas palabras de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Gloria a Dios, Señor, al aleluya. haber declarado, Señor, que tú has abierto la ventana de los cielos y has Alabado sea el nombre del Señor. hasta que sobreabundó. Señor, que tú has provisto, Señor, durante toda la semana, Señor, el sustento, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Gloria al nombre Te de rogamos, Jesús. Señor, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, la prospere así como prospera nuestra alma cada día, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, por el alimento espiritual. Amén. Que tú bendiga la vida de tus siervos, Señor, lo llene con tu Espíritu Santo y que podamos ser alimentados con ese alimento que tú has traído en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. La llamé a la hermana con el pensamiento de la hermana Verónica. Le digo, no vino la hermana Verónica. Dije. Bueno, y gracias al Señor que Dios la trajo. Que el Señor la bendiga. También que bendiga a las hermanas que nos visitan hoy. No sé cómo está su hija, hermana. Está en el hospital ahora. Ah, mire qué bien. La tienda. Le dolía mucho el estómago, ¿no? Sí, la panza y Sí. escuchaba cosas. Ah, sigue escuchando cosas. No sé ahora porque la llevaron al mediodía, todavía no la Todavía no la trajeron. Ella es la mamá de la hermana de Sandra que les comenté, hermano. Tenemos que seguir orando por ella, ¿eh? Y creyendo que el Señor ya la libertó. Ellos son hijos de Dios. Ellos ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador. No sé si Sandra lo recibió. Ah, pero la mamá sí. Y vos sos la hermana. No, la cuñada. La cuñada. Ah. Bueno, ellos son una familia de creyentes. ¿Eh? Sí, y bueno, y ellos conocen el camino. Conocen a Jesús. Y bueno, entonces... una vez nacido hijo de Dios para siempre. Uno no deja de ser hijo de Dios porque se aleja de la iglesia. No, es bueno quedarse en la iglesia porque es el lugar que Dios dispuso para nosotros los hijos de Dios. En la iglesia estamos resguardados, no por el Espíritu Santo, por la palabra, por la vida nueva. Estamos resguardados de los ataques del maligno. Vamos creciendo en el conocimiento del Señor y ese conocimiento va cambiando nuestra manera de pensar. La manera de pensar nos va dando un carácter diferente que el que nosotros teníamos antes, porque ahora ya no pensamos como pensábamos antes. Y la manera de pensar nos lleva a transitar en una vida nueva,
completamente nueva. Esta vida no es la que recibimos de nuestros padres, ¿no? Ni de nuestra madre. Es una vida completamente diferente. Esta es la vida de Dios. Dios nos dio su propia vida a través de su Hijo Jesucristo. Esa vida está en nosotros. ¿Hasta cuándo? Siempre, siempre está. Aunque nosotros muchas veces dejemos de congregarnos por diferentes motivos, ¿no? El Señor permanece para siempre en nosotros. Y bueno, pero tenemos que mantenernos dentro de lo que el Señor quiere. Pero tenemos un enemigo nosotros, que es el diablo y Satanás, que él tiene un imperio, tiene muchísimos servidores, y él va a tratar siempre no de matarnos, sino va a tratar de que nosotros neguemos la fe, ¿no? Negar la fe es negar a Dios mismo. ¿Y de qué manera? Bueno, él tiene su manera para llevarnos nosotros a vivir una vida completamente diferente a la que nosotros hemos aprendido con Dios. Eso es negar la fe. Negar la fe es negar, no en la vida de la iglesia, es negar la fe. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que permanecer siempre en el lugar donde Dios está, porque ahí estamos protegidos, estamos seguros. Nosotros no nos podemos proteger contra las acechanzas del diablo, porque el diablo es un ser espiritual, y nosotros, si bien vamos camino a ser un ser espiritual, aunque por la fe ya lo somos, ¿no? Todavía estamos con mucha humanidad, muchas cosas terrenales en nosotros. Gracias le damos al Señor. Vamos a seguir orando por Sandra, por su familia, por su mamá, por sus hermanos, por sus nueras. Que el Señor les bendiga grandemente para que ellos puedan empezar a caminar en el camino de Dios. Amén, hermano. Hoy tenía la intención de ir a ver cómo estaba, pero tuve muchas tareas que hacer y no hice el tiempo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, ¿no? Que me encanta este capítulo. Y en el capítulo 5, versículo 12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿vio? Había sido que no estaba. El pecado no estaba en el mundo. Había sido que ahora entró. Ahora está el pecado. Y donde hay pecado hay muerte. Hay muerte, eso seguro, porque el pecado y la muerte son aliados, ¿vio? Entonces, este pecado, en el mundo no había pecado, pero ahora hay pecado. ¿Por qué? Porque entró el pecado en el mundo. Y estamos leyendo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Las hermanas. Entonces, de consiguiente vino perdón, ¿estoy leyendo bien? Sí. 12 dijo antes. Sí, Romanos 5:12. A ver, acá dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, por medio del pecado entró la muerte. ¿Vio? Donde hay pecado hay muerte. Y la muerte no significa solamente la muerte física, sino muchas veces la muerte significa la muerte de la comunión con los hermanos, la muerte de la comunión con Dios primeramente. La muerte significa tener relación con todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios. Eso es tener contacto con la muerte. Nosotros tocamos la muerte cuando, por ejemplo, vivimos siendo cristianos, vivimos una vida mundana, ¿no? Porque en el mundo está la muerte. Si bien nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos, ¿no? Y siempre estamos tocando y tenemos nuestra posición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque como dice Efesios capítulo 2:6, dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, ¿no ven?
Alguien se va a tener que poner al lado de la hermana para que muestre los versículos, ¿no? Más rápido, porque seguramente no hay práctica en cuanto, y yo menciono muchos versículos. Vamos a leer Efesios 6:2. Efesios 6:2 dice que nosotros estamos sentados. ¿Quiénes nosotros? Los que creímos, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios 6:2. Ah, dije, ¿qué dije yo? Al revés, 2:6. Tiene razón, hermano Nicolás. Sí. Sí. 2:6. Y dice la palabra del Señor, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, en los cielos estamos sentados. Pero usted mira con ojos humanos, con estos ojos, iba a decir, este está loco, porque no lo veo yo sentado en los lugares celestiales, yo lo veo en la tierra. Bueno, la fe dice que es locura, ¿no? Entonces Dios dice que Él nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, y si Dios dice eso, para nosotros es así. Nosotros no discutimos con Dios, nosotros aceptamos lo que Dios dice como algo verdadero. No discutimos, si Dios dice que nosotros somos sus hijos, nosotros aceptamos eso, que somos sus hijos. No, ahora Él nos está diciendo que Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Entonces, volviendo ahí a Romanos capítulo 5:12, dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por lo cual todos pecaron. Entonces, acá está hablando de que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre era Adán. Nosotros nacimos de Adán. Nuestro primer nacimiento fue en Adán. Y Adán a nosotros nos heredó el pecado. Nos heredó la caída. Porque el mundo que Dios le dio a Adán cuando nosotros nacimos no era el mismo mundo. Porque el mundo que Dios le dio a Adán, ahí no había pecado. No había pecado en ese mundo. Era un mundo perfecto, sin pecado. Pero resulta que ahora el pecado entró. ¿No? ¿Por quién entró el pecado? Dice, por tanto, como estoy leyendo el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque por cuanto todos pecaron. ¿No? Acá en mi Biblia 1099, es una versión más vieja, dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno. ¿Vio? La reconciliación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, todos nacimos en pecado, ¿no? Nacimos con la ponzoña, aunque nunca Timo pecó, pero él tiene el pecado en su cuerpo, él tiene el pecado en su alma, Timo es el hijo del hermano Nico. Pero nosotros nunca le vimos pecar, ni hacer algo malo, nunca. Ni siquiera en un pensamiento, nada. Bueno, no podemos mirar ahí. Pero él nació con el pecado en él, ¿no? Y eso nosotros lo heredamos de Adán. Adán fue el primer hombre, el padre de la raza humana. Y Dios, cuando lo creó a Adán, lo creó en un mundo sin pecado. Pero ahora dice que el pecado entró en el mundo. Entonces dice en el 14, no obstante, en el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dios que no se inculpa de pecado cuando no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay nada para violar. No sé, cuando no hay ley uno no puede vivir libremente, porque no hay una ley que me ataje, no hay una ley que me impida. No, soy libre completamente, porque no hay ley. Y en aquel tiempo la ley no existía, la ley de Dios. Pero sin embargo, no había ley, pero había pecado. ¿Por qué? Porque nosotros le damos de Adán el pecado. Ahora vamos a ver. Entonces dice, reinó la muerte. Aunque no había ley, la muerte reinaba. ¿No? La muerte reinaba porque, aunque no había pecado, la muerte reinaba. Es decir, que la muerte hacía que todos los hombres que nacían en Adán murieran. Ahora, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había de venir. Es decir, que iba a venir otro parecido a Adán. Iba a venir otro parecido a Adán, ¿no? Pero Adán era la figura. Y entonces dice, pero el don es el que había de venir, no fue como el transgresor. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender lo que nosotros somos, ¿no? Porque si no tenemos identidad, como decía la hermana Norma, entonces podemos vivir cualquier vida. Podemos tomar una identidad que no es la nuestra. Cuando nosotros no entendemos nuestra identidad, nuestro nacimiento, nuestro origen, porque la identidad lo proporciona el origen de donde nosotros venimos. ¿No? ¿De dónde venimos nosotros? Eso determina nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Y bueno, por eso decimos, somos hijos de fulano, mi papá se llama así, mi mamá se llama, porque nosotros hemos venido de ellos. Eso es parte de mi identidad, ¿no? Y si no tengo identidad, entonces veo que hay personas que no tienen identidad en cuanto a su nacimiento, no conocieron a su papá y a su mamá. Y entonces ellos hacen su propia identidad, ¿no? Su propia identidad, porque ellos se casan y forman una familia y después tienen hijos, y de ahí empieza todo. Pero acá, en este caso, nosotros, para poder seguir la línea, ¿no?, de nuestra descendencia, ¿no?, nosotros tenemos que conocer esa línea de dónde nosotros venimos. Bueno, ahora sabemos que nosotros venimos de Adán, que nosotros no nacimos como nos quieren hacer creer, que nacimos del ¿cómo se llama? Porque hay una teoría científica, efectivamente, hay una teoría que dice que nosotros nacimos del Big Bang. Y bueno, el Big Bang dice que a través de los años, los siglos, dice, se fue formando la Tierra, y bueno, y ahí apareció el átomo, la partícula, ¿no? Y bueno, y el átomo le va dando materia a todas las cosas, porque todo está constituido por átomos. Y bueno, no sé, estoy diciendo cosas que... Y bueno, y después de ahí salimos del agua. Somos seres que vinimos del agua, porque el agua es vida y tantas cosas. Por eso la gente busca agua en otros planetas, ¿no? Porque saben que el agua es la que origina la vida, ¿no? Ellos creen en ello, pero nosotros creemos diferente. Nosotros creemos que Dios hizo al hombre y a la mujer, lo hizo Dios del polvo de la tierra, no que no hubo ningún Big Bang ni nada de eso.
Hubo un principio, y en ese principio Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia. Entonces nosotros, humanamente, nosotros venimos ¿de dónde? De Adán. No venimos del Big Bang, venimos de Adán. ¿Quién lo creó a Adán? Dios. Bueno, y entonces Adán a nosotros nos heredó un mundo en el cual ya existía el pecado. Es decir, que por medio de Adán entró el pecado en el mundo. Vamos a leer ahí en Génesis, porque lo quiero explicar yo y la palabra se explica por sí misma, ¿no? También sabemos que en el mundo, cuando Adán fue creado, el diablo ya existía, ¿no? Y él fue lanzado a la tierra, al diablo, ¿no? Y Adán conoció al diablo, conoció a Satanás, Adán. Y en el capítulo 3 dice: pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová le había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto? ¿Eso quién se lo dijo? ¿No? Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Pero la serpiente le dijo eso. Satanás es la serpiente, ¿no? Bueno, y la mujer le respondió a la serpiente, al diablo, ¿no? Al maligno: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Como que le está diciendo Dios, les mintió a ustedes no van a morir por tocar un árbol o comer el fruto de un árbol. Vio que el diablo nos hace creer que Dios miente, ¿no? Y nosotros le creemos. Y cuando le creemos al diablo, entonces desobedecemos a Dios, ¿no? Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, fíjese, a la mujer le fue. No le fue al hombre, le fue a la mujer. Y la mujer siempre tiene esa ambición, ¿no? Esa ambición de querer más y más y más. Y entonces el diablo conocía esa parte, era la parte débil del hombre, la mujer, ¿no? Y entonces él atacó donde más a ella era más débil, a través de la codicia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, aunque Dios le dijo que no comiera, y que era agradable a los ojos, y árbol que codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vio? La mujer siempre busca gobernar al hombre. Siempre busca gobernar al hombre, la mujer. Esa es la naturaleza de la mujer. Gracias a Dios que en el cristianismo no es así. En el cristianismo la mujer le da lugar al hombre. Y el hombre tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo, dice. Tratarle como un vaso frágil. No porque la mujer sea dócil a nosotros tenemos que abusar, sino que por el contrario, tenemos que honrarla y respetarla. Porque en el matrimonio los dos nos sometemos uno al otro. Bueno, someterse es estar debajo. Bueno, ¿y qué está arriba de nosotros? Arriba de nosotros, cuando nos sometemos el uno al otro, está el matrimonio. Entonces, el matrimonio no es sostenido por la mujer, tampoco es sostenido por el hombre. El matrimonio es sostenido por los dos, porque los dos nos sometemos ahí para sostener. Y lógicamente que ahí tiene que haber más enseñanza, ¿no? Porque siempre se enseñó que el hombre era el superhombre, ¿no? Y que la mujer tenía que vivir a los pies del hombre, pero la Biblia no enseña así. No, nosotros tenemos que darle gracias al Señor, no, por la nueva creación, no, por nuestras esposas, no, porque ellas aprenden como nosotros también aprendemos esta nueva vida. Esta nueva vida no pone a la mujer sobre el hombre, no, y tampoco pone al hombre sobre la mujer, sino que pone a Cristo sobre los dos. El que está encima de nosotros es el Señor. Y el Señor nos enseña a nosotros cómo vivir una vida dentro del matrimonio. Nos enseña el Señor por su palabra. Por eso
la necesidad de congregarse en la iglesia. Muchos hermanos tienen matrimonios muy infelices, muy tristes, ¿no? Muchas veces porque ignoran el conocimiento de la palabra, ¿no? Y otra es por muchos otros motivos que no vamos al caso. Pero dice, entonces en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió también con ella su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos, dice. ¿No? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos, fíjese. Ese conocieron que estaban, ¿acaso no sabían que estaban desnudos si ellos vivían desnudos completamente? Ellos sabían, pero conocieron. Ahí ese conocieron, ahí tuvieron conocimiento de su naturaleza humana, de su misma naturaleza. Ahí ellos conocieron que él conoció el deseo, la pasión que él tenía con ella. Y ella conoció la pasión y el deseo que ella tenía con él. ¿No? Eso no existía antes, ¿no? Antes de que pecaran. Los dos estaban desnudos, ¿no? Y su satisfacción, ¿dónde estaba? Era Dios. Dios era su satisfacción, ¿no? Ellos se regocijaban en Dios, no necesitaban, no se necesitaban entre ellos, sino que Dios era todo para ellos, ¿vio? Entonces se conocieron, dice, estaban desnudos y se conocieron. ¿Qué conocieron? Las concupiscencias de la carne, ¿no? Conocieron el pecado, por así decirlo. Y dice, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Vio? Cuando una persona, un hijo de Dios, muchas veces vive escondido de Dios, como Adán, se esconden. ¿Se esconden por qué? Porque pecaron, desobedecieron, ¿no? Entonces se esconden de Dios. Y Dios está ahí buscándole y ellos se esconden, ¿no? Con hojas de higuera. Las hojas de higuera no es algo que pueda cubrir demasiado, ¿no? El pecado, porque esa hoja se pone amarilla, se seca y se cae todo, ¿no? Y se ve la vergüenza. Casi que no era una buena vestimenta, no era un buen escondite, por así decirlo. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y oí su voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Vio, como decía nuestra hermana Andrea, ellos tenían miedo de Dios porque habían pecado. Fíjese. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Era la única manera que ellos conocieran su vergüenza, su desnudez, era que ellos hayan comido o hayan desobedecido a Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre no acepta su culpa, ¿no? Siempre le echa la culpa a la mujer, ¿no? Pero el hombre tendría, porque él tenía autoridad. Dios le dio autoridad a él, pero él se dejó gobernar por la mujer, ¿no? Y entonces comió porque él quiso. No comió porque la mujer lo llevó a comer. Comió porque él quiso desobedecer tanto como la mujer. Era tan culpable. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Acá nadie reconoce nada, ¿vio? Todos le echan la culpa al otro. Y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho darás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre
tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces nosotros vemos aquí, así hablando así a rasgo, que en aquella época cuando Adán vivió y cuando Eva vivió, ellos tuvieron temor de Dios, tuvieron miedo de presentarse después de haber pecado. Pero en el Nuevo Testamento ya no es la misma manera en que nosotros tenemos que pensar, porque eso fue en el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento comenzó en el tiempo de Moisés, muchos años después de que Adán murió, ¿no? Pero ahí había un Dios severo, un Dios que no era un momento en que Él podía manifestar su justicia, ¿sí? Su amor, perdón, no podía, sino que Él tenía que manifestar más bien su justicia. Y la justicia de Dios era no pasar por alto el pecado, la ofensa, ¿no? Sino que el culpable tenía que ser muerto, ¿no? Ese era el Dios del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos dice, acerquémonos al trono de la gracia. No me acuerdo dónde está ese versículo. Gracias, hermano Andrea. 4:16 de Hebreos. Porque nosotros ahora ya no podemos vivir conforme a lo que Adán hizo, sino que ahora tenemos que vivir conforme a lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó, por medio de su vida, pagó el precio, la muerte que nosotros merecíamos, la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo, entonces fuimos limpiados por la sangre de Cristo de todos nuestros pecados. Dios no nos ve en pecado a nosotros, Dios nos ve sin pecado. ¿Por qué Dios nos ve sin pecado? Porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ve en Cristo. Y en Cristo Él no puede ver pecado en Cristo. No, por el contrario. En Cristo no ve pecado. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces, nosotros ahora, por medio de Jesucristo, ¿no? Nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué significa acercarse a Dios? Bueno, podemos hablar con Él, por ejemplo. Vio que antes, cuando nosotros cometíamos pecado en la iglesia, ¿no? Nosotros nos alejábamos de la iglesia. Es como que nos alejábamos de Dios, ¿no? Y queríamos volver después a la iglesia después de un tiempo, pero nos sentíamos como que no podíamos volver porque habíamos pecado. Entonces dice, pero el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo el Señor, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, ¿no? Aunque cuando nosotros entendemos bien quiénes somos, la identidad que nosotros tenemos, entonces nosotros no pensamos en pecar, porque el Hijo de Dios no piensa en pecar. Él lo que menos quiere es pecar, porque sabe que esa vida no le conviene, ¿no? Esa vida es una vida de muerte, ¿no? Pero si nosotros vivimos la vida que Dios nos enseña por medio de la palabra, por medio de la enseñanza de los pastores que nos dan esa enseñanza de vivir esa vida nueva, entonces en vez de experimentar muerte en nuestra vida, vamos a experimentar vida. Entonces Jesús dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, 4:14, dice, sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, ¿no? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó, aunque fue tentado en todo. Acerquémonos a ese Jesús. Vengamos a donde está el Señor Jesús, pues confiadamente al trono de la gracia,
¿no? El trono de la gracia es como la tierra de Canaán, ¿no? El trono de la gracia es el lugar donde el Señor está sentado allí. Ahí es como, también podríamos decir que es como el templo, ¿no? Donde iban los judíos para acercarse a Dios, ¿no? Y ellos tenían que acercarse a Dios por medio de un sacrificio de un animal, ¿no? El trono de la gracia es como eso, ¿no? Pero nosotros no tenemos que acercar con ningún sacrificio ahí, ¿no? Nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia, ¿no? Confiadamente, sin temor a Dios. No tenemos que tener temor de Dios ahora. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, Él con su sangre nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Y ahora los ojos de Dios nos miran a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada sobre nosotros. ¿Cuándo fue derramada la sangre de Cristo? Cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Esa sangre ya fue derramada en nosotros. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Y tengo que tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Dice que Él nos limpió de todo pecado y de toda maldad, ¿no? Y yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y Satanás no va a venir, no va a decir que no es así, ¿no? Porque Satanás todavía ve nuestros errores. Él siempre nos lleva a ver nuestras debilidades. Él siempre nos lleva a ver nuestra conducta. Pero nosotros no estamos sostenidos por nuestra conducta. Nosotros estamos sostenidos por lo que Cristo hizo, ¿no? Cristo dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros le hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y ahora somos hijos de Dios. Ya no somos pecadores. Pecadores éramos antes cuando no lo conocíamos al Señor. Cuando vivíamos una vida desordenada. Pero ahora nosotros no vivimos una vida desordenada, aunque podemos caer en algún error. Podemos caer en alguna debilidad de la carne. Pero en nuestro interior nosotros nos sentimos mal porque la vida que está dentro de nosotros, la cual es Cristo, no está de acuerdo en lo que nosotros hemos errado, sino que esa vida nos va a llevar a nosotros a restaurar nuestra comunión con Él mismo. Entonces nos acercamos al trono de la gracia, no para ser salvos, sino porque somos salvos, no para tener vida, sino porque ya tenemos vida eterna. Nos acercamos confiadamente. No nos acercamos al trono de la gracia porque somos pecadores, sino que nos acercamos al trono de la gracia porque somos hijos de Dios. Y ahí nosotros vamos a encontrar el oportuno socorro. Entonces el diablo quiere que nosotros nos alejemos de Dios, porque cuando más lejos de Dios estemos nosotros somos presa fácil para Él. Pero cuanto más cerca estamos de Dios, Él no nos puede tocar. No nos puede tocar ni a nosotros ni a todo lo que nosotros tenemos, porque todo lo que nosotros tenemos nos dio Dios. Cada día Dios nos bendice de una manera abundante. Entonces acerquémonos pues confiadamente, sin temor. No hay que tener temor de Dios. Hay que estar confiado de que Dios me va a bendecir. Dios me va a otorgar lo que yo le estoy pidiendo, porque yo soy su hija, soy su hijo. Jesucristo derramó su sangre sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi espíritu, mi alma. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. ¿Vio? Bueno, usted necesita misericordia, acérquese a Dios en esta noche. No se acerque a ninguna denominación, a ningún pastor. No se acerque, solamente acérquese al Señor. ¿No? El Señor solamente puede, a través del Señor usted puede alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Vio? Nosotros necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos socorre en lo que nosotros estamos viviendo. Entonces Dios te invita que te acerques a Él, que confíes en Él, ¿no? Que creas en Él. Entonces, primero es creer, confiar y acercarse a Dios. ¿No? Confiar, seguro, seguro que el Señor va a responder mi petición. No dudando de eso, porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o sentimos. Dice, porque todos somos sacerdotes tomando entre los hombres, bueno, y acá habla del sacerdocio de Cristo. Por eso, hermanos amados, para ir terminando y no cansarle, en esta noche lo que el Señor
le invita a venir a Él. Venga a Él. Nosotros no predicamos denominación, predicamos a Cristo como nuestra esperanza, como nuestro Salvador, como nuestro restaurador, como nuestra fuerza, como el proveedor. No predicamos religión. Las religiones ya bastante daño le han hecho a las personas. No le han dañado la mente, el corazón, le han robado a las personas la libertad de vivir la vida, ¿no? De ser felices. Los metieron dentro de una denominación y los hicieron vivir una vida que al pastor se le ocurrió vivir, ¿no? Pero el pastor tiene que enseñar la palabra de Dios. Nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios, no para predicarnos nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. Y nosotros queremos que usted conozca a Jesús, que usted no mire al cielo, no lo busque en el cielo, búsquelo dentro suyo, porque Jesús está dentro de nosotros como vida. Usted cree que el amor que tenemos, usted cree que la fe que tenemos, usted cree que la misericordia que nosotros tenemos es porque nosotros somos buenos. No, todo eso tenemos porque Jesús está en nosotros, ¿no? Lo bueno que tenemos es Cristo en nosotros. Sin Cristo nosotros seríamos, ¿no?, como cualquier persona de este mundo, malvada, ¿no?, sin misericordia, sin amor. Nosotros tenemos lo que tenemos porque tenemos a Jesús. Y usted también tiene a Jesús dentro. Usted lo recibió en su corazón, ya no de ahora, sino hace muchos años, ¿no? Pero a usted le llevaron a creer que Jesús está en el cielo. Jesús está en el cielo, sí es cierto, ¿no? Él está sentado en el trono del Padre, pero también está en nosotros, ¿no? La vida de Cristo en nosotros, tenemos la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Somos morada de Dios, somos el templo de Dios aquí en la tierra. Usted es una persona de bendición, si por tener a Jesús nada más. No es que somos de bendición porque somos demasiado inteligentes o nacimos con algún superpoder. No, nosotros somos de bendición porque tenemos a Jesús en nuestro interior, ¿no? Y en todo lugar donde nosotros pisemos, ahí va a estar la bendición de Dios, ¿no? Nunca vamos a llevar un problema a una persona, nunca le vamos a llevar problema a nadie. Nosotros lo único que podemos llevar es bendición tras bendición. Dejamos bendición por donde nosotros caminamos. ¿Por qué? Porque está Jesús dentro de nosotros. ¿Cuánto lo cree? Amén. ¿Lo cree realmente usted? Entonces empiece a pensar de otra manera. Usted es una hija de Dios. Usted no es una pecadora, no es un pecador. Usted es una hija de Dios, lavada y comprada con la sangre de Cristo. Una vez nacido hijo de Dios para siempre. Una vez que usted recibió la vida, esa vida es la vida eterna. La salvación es eterna, la vida es eterna. Todo lo que viene de Dios es eterno, ¿no? Lo que viene de Dios no muere, no se deshace. El pecado no lo puede deshacer. Porque si el pecado pudiera deshacer lo que viene de Dios, entonces el pecado sería más poderoso que Dios, ¿no? Y Dios venció el pecado por medio de la persona de Jesucristo. Después dice la palabra en Romanos 8, dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ¿no? Muchas cosas, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Damos gracias al Señor por la visita, por las hermanas que nos visitan, no me acuerdo su nombre, hermana Mata. Esther, como la hermana de Lea. Raquel. Esther era, la reina Esther, de Mardoqueo, sí. Y bueno, que el Señor le bendiga, hermana Esther, también que Dios te bendiga a vos, hija. Señor le bendiga. Vamos a estar orando por Alejandra. Sandra, ay Dios mío, por Sandra. Vamos a estar orando por Sandra. Nosotros la vamos declarando sana, libre, ¿no? Si los médicos tienen que intervenir su cuerpo, que el Señor lo permita, pero si no tienen que intervenir, que no la toquen, que no pongan la mano sobre ella, porque ella también es una hija de Dios. Vamos a orar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si usted necesita oración, pase en nuestro hermano Nicolás va a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra.
Gracias por la fe que tú nos has dado. Gracias por lo que tú hiciste, por la identidad que tú nos has dado. Porque nosotros ya no somos pecadores, Señor. Ahora somos tus hijos amados, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Ya no, este cuerpo ya no está para pecar, sino que este cuerpo está para que tu vida se manifieste y que el mundo pueda conocerte a ti a través de la manifestación. Señor, ayúdanos solamente. Señor, aumenta nuestro conocimiento de ti. Enséñanos tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor. Señor, queremos conocerte cada día más. Señor, gozarnos contigo, alegrarnos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú resucitaste. Tú no estás muerto, tú vives, Señor. Y tú vives dentro de nosotros, en medio de la iglesia. Oh, Señor, gracias porque tú resucitaste. Aquella mujer fue a la tumba a buscarte y no te encontró. Señor, porque tú ya habías resucitado. Y tú ya no puedes morir nunca más, Señor. Tú vives para siempre. Señor, en nosotros vives para siempre. En los cielos vives para siempre, Señor. Porque ahora tu resurrección, Señor, se extiende más allá del tiempo y del espacio, Señor. En la eternidad que viene, Señor, y nosotros vamos a estar ahí contigo, te veremos resucitado y glorificado. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a las personas, a los hermanos que van a volver a sus hogares. Señor, que lleven la bendición tuya, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Señor, libéralos del diablo, libéralos de todo enemigo, libéralos de toda acechanza del maligno. Guárdalos, manda a tus ángeles, manda a tus siervos, Señor, que los protejan y los cuiden, Señor, hasta que nuevamente nos podamos reunir en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Un poquito fuerte.